que se tiene que hacer para atender la salud mental, las adicciones. Me da muchísimo gusto ahora presentar a una persona que se ha distinguido por su humanismo, que ha trabajado en los derechos humanos durante muchas décadas, toda su vida, que ha impulsado de allá en Uruguay y en muchas representaciones internacionales, pues este aspecto importantísimo en las políticas públicas actuales que son los derechos humanos. Doctor Alberto Scarbarelli, amigo de México, amigo de los Centros de Integración Juvenil, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, legislador nacional en Uruguay por muchísimo tiempo, viceministro de la Presidencia de la República de Uruguay, presidente de la Comisión de Estupefacientes en la ONU, también fue presidente de la CICAD en la OEA, fue presidente de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, en la Cumbre de Presidentes, presidente del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la OEA, presidente también de la CLAD, del Centro Iberoamericano de Administración para el Desarrollo. Es presidente y director de la Comisión de la Oficina Nacional del Servicio Civil de la Presidencia de la República de Uruguay y es presidente actualmente del Movimiento de Políticos para la Unidad. Es justamente esta suma de esfuerzos, esta unidad entre todos, cómo se logran las cuestiones y bueno, el Movimiento Político para la Unidad que lo integran políticos, legisladores, académicos, universitarios, pues es un movimiento internacional muy importante, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas con estatus en ECOSOC. Y bueno, la experiencia del doctor Scarbarelli siempre nos ha enseñado en este tema de políticas públicas. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. No, no es que yo acepte, es que es una adicción. Si no estuviera, tendría síndrome de abstinencia, sin ninguna duda. Primero que nada, un honor estar en esta compañía. Y junto a Carmen, a esa persona que en el mundo nos está marcando un sendero de modo de acción. Lo que han aprendido en el mundo internacional es que además de la fuerza implícita que los países y nuestras naciones tienen, es muy importante el perfil de las personas que representan a los países. Eso, en los que están allí horas trabajando, como ustedes saben, en los organismos multilaterales, y ni digo los que tienen luego la responsabilidad de las ejecuciones, de los cargos ejecutivos, tanto de Naciones Unidas, OEA, etcétera. La referencia de los liderazgos de opinión son realmente los faros de toda la situación. Yo en realidad quiero hacer una mención a lo que ha dicho recién Paulina, a la que no conocía, pero que me parece algo que me ha gratificado muchísimo, porque desde el año 96, creo yo, tendría que repasar apuntes, en la Universidad Complutense, donde daba cursos de posgrado, el tema de la justicia terapéutica era un fenómeno casi exótico, que en realidad, desde el punto de vista criminalístico o criminológico, se encaraba como el tratamiento impuesto como parte de la pena o sustitutivo de la pena. Es decir, estamos hablando de situaciones coactivas, impuestos, no el tratamiento al que se somete voluntariamente a alguien, sino que es como consecuencia de una conducta ilícita. Así nació, así luego, varias universidades, incluso luego en Brasil, nos ocuparon de ese tema en el mismo tiempo que estábamos haciendo el balance de los modos del proceso penal entre el acusatorio y el inquisitivo, en fin, esos temas que son para otro momento. La propia pertenencia a estos congresos, y me refiero a nuestros espectadores, a nuestros copartícipes del otro lado, hace que muchos temas, además de tener la suerte de hablar después de quienes han dicho tanto, tan bien y tan concretamente, hace de que muchos de los temas puedan ser obviados por conocidos. Es decir, no tenemos que explicar desde cero ciertas cosas. Ahora, de todos modos, falta, ahora que está de moda la palabra holística, yo creo que hace falta una visión
holística global de la situación para empezar desde un proceso deductivo, desde el mundo como estaba hasta la situación en la que estamos y a la que presuntamente estaremos. Si hay algo que ha quedado claro que se dinamitó en su estructura, por lo menos en gran parte, es ese sueño de los ODS, en los Objetivos del Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, en el que tanto se trabajó, en el que tanto orgullo sentimos, y en el que algunas metas, por primera vez en Naciones Unidas que yo conozca, tenían metas tan ambiciosas como la erradicación. Para nosotros, en Naciones Unidas, el verbo más poderoso era la reducción. Sin embargo, en los ODS vemos la riqueza del propósito de erradicar la pobreza, por ejemplo, con lo que todos sabemos que hay de cuota de certeza y de ilusión asociada. Pero el mundo aquel en el que construimos los ODS, al mundo actual y al que queda como resultante de lo que estamos viviendo con la pandemia, que no es más que ni nada menos que no solo una crisis mundial de salud, sino que fue un barco sin velas y sin timón hacia el que no sabíamos cómo teníamos salida en un mundo que transporta 4.000 millones de pasajeros por año en avión y donde la transmisión de enfermedades se ha tornado en un tema prácticamente incontrolable. No hay ninguna pandemia en la existencia del mundo que haya tenido los vehículos de transmisión facilitados como ha tenido en este mundo ya con muchísimo más población que este fenómeno que nos atravesó del COVID y que nos viene atacando por oleadas y en el que justamente algo que a veces mencionamos poco, y es que tanto que hablamos de la innovación como elemento y la inteligencia científica, la inteligencia artificial apoyando a los científicos, amigos científicos que uno por suerte tiene en muchos lugares en el exterior, nos han dicho que el resultado de la vacuna llegada a tiempo, o las vacunas, no es otra cosa que el producto de la simplificación maravillosa de la aplicación de la inteligencia artificial. Procesos que antes llevaban muchísimos años para llegar a una vacuna, hoy han llegado rápidamente y no hay antecedentes en la historia de la humanidad en que podamos tener una serie de vacunas, algunas ya con un alto grado de prueba, para hacer frente a una epidemia que en un país como Uruguay, con 3.400.000 habitantes, mató 6.000 personas. Es decir, si ustedes hacen esa escala a la proyección de los países de ustedes, donde mi país es un barrio, en definitiva, comparado con, en su tamaño, comparado con lo que son las grandes ciudades, esa maravilla que uno visita o recorre y siente suya como Ciudad México, bueno, hoy Estado, pero o Bogotá, hay tantas ciudades tan enormes, y que San Pablo, que es una cosa increíble, en fin, esas ciudades gigantescas en las que Uruguay es 3,5 millones de personas, todo, y Montevideo 1,5 millones. Bueno, en ese tuvimos 1 millón, tuvimos 4.000 personas, 6.000 personas fallecidas, lo cual hace que nuestros índices sean realmente preocupantes. Lo quiero hacer muy rápidamente porque uno de los problemas, el Zoom tiene una maravilla, que nos permite estar cuando no podríamos haber estado, y tiene la desgracia de no estar cuando hubiéramos querido haber estado. Pero para los que tenemos que exponer, tiene un grave problema, por lo menos para mí, que siempre que expuse he mirado mucho el rostro de quienes nos padecen, porque uno desde la gestualidad de las personas que nos escuchan, uno puede ir sabiendo si realmente ya habló mucho, ya dijo bastante, es tiempo de cortar. Bueno, acá no sabemos, estamos nadando en el vacío y como los que están con nosotros son todos, tienen la enorme paciencia de poner referencias, la brújula de la atención humana que va desde del rasperear a la incomodidad en el asiento, no la podemos medir, eso que en la docencia y en las conferencias es tan importante. ¿Cómo está el mundo y cómo nos sorprendió el mundo en esta pandemia? Yo venía trabajando muy fuertemente desde una institución intergubernamental en el tema de la gobernabilidad.
habíamos asistido antes de la pandemia a verdaderas explosiones en la gobernabilidad democrática y en la convivencia pacífica, y teniendo ciudades como París destruidas por reacciones sociales muy virulentas, el fenómeno colombiano, el fenómeno chileno, en fin, no voy a dar nombres de países en algunos de los cuales me tocó estar justamente en esas situaciones, cooperando, poniendo lo que uno pueda en los procesos de búsqueda de reconstrucción de convivencia social. Ya teníamos un panorama tremendo porque se había producido un fracaso de la representación política y teníamos nuevos canales de explosión de las reacciones sociales que a través de las propias redes sociales se tornaban muy difíciles de manejar porque faltaba la representación de la interlocución. Este es un tema largo que puede dar para mucho, pero que solo quise mencionar. En medio de ese contexto, cuando no teníamos ni idea, digo teníamos, me refiero a la humanidad, y los que de algún modo estamos vinculados a eso, ¿cuál es la forma de salir de esta reacción tan tremenda que muchos pueblos estaban teniendo? Bueno, solo una anécdota, países que tenían mesas de negociación, llegaban a un acuerdo, y con el acuerdo con los que negociaban, era absolutamente nulo en el sentido de la eficacia, porque al otro día las redes sociales convocaban otra vez centenares de miles de personas en determinados puntos de las ciudades, que según los horarios se transformaban en manifestaciones de diferente tipo y con muy difícil administración con preservación de los derechos humanos. Toda esa situación que ya era crítica, le apareció la pandemia. La pandemia fue un factor que en ese sentido fue el instrumento que congeló todos esos hechos, porque la gente se retiró de las calles por el temor a la muerte, por el temor a la enfermedad. Y en la medida de que todo esto se va reconstruyendo, bueno, la conflictividad social vuelve a aparecer, ahora con el agravante que enfoca este Congreso con enorme sabiduría. Como siempre, los centros de integración juvenil están un paso adelante de los temas que se ven venir como graves problemas para la humanidad. Pero no desde una perspectiva de diagnóstico, sino como una perspectiva de diagnóstico para la acción, que es totalmente diferente y que es lo que hace de los centros de integración juvenil ese fenómeno que nos tiene enamorados hace tantos años, nos hace sentir parte desde hace tantos años, y es un ejemplo, desde mi percepción y nivel de conocimiento internacional, único por sus características, por el compromiso social de gobierno, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones empresariales, de voluntariado y de ese centro de coordinación donde Kena, donde Carmen, donde tantos están poniendo tanto y han puesto tanto a lo largo del tiempo para que sea una institución señera. Hoy tenemos que hablar de políticas públicas. Hay decenas de definiciones de políticas públicas que van desde lo político, cuando una política de gobierno recibe el consenso de las políticas de los demás partidos políticos y nace una política de Estado, y luego cuando esas políticas de Estado, y comienza la gobernanza, tienen vinculación con la sociedad civil, por llamarlo de algún modo, gremios, organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, y se genera un consenso que le da la base a la política pública. Pero hoy han nacido también, si no han nacido, han quedado en evidencia, las políticas públicas internacionales. Ya no solo las nacionales, incluso las regionales, sino las organizaciones mundiales, como puede ser Naciones Unidas, como pueden ser tantas organizaciones hemisféricas. Queda claro que debemos decir las cosas como son, aunque no siempre resulten simpáticas. Hemos asistido a un profundo fracaso en materia de algo que queremos tanto, porque forma parte de nuestra esencia de sentires y quereres, como es la Organización Mundial de la Salud en la distribución de las vacunas. Sin duda, la apuesta al COVAX fue una gran apuesta que hicimos todos los países, sobre todo porque nos iba a permitir tener a un 3-4% de la población afectada al tratamiento de la salud
los héroes de la salud de este tiempo, que iban a poder tener vacunas muy rápidas y sobre todo en los países más carenciados. En determinado momento salió la negociación bilateral de entre los estados y los laboratorios, y bueno, y vimos países que compraron en el doble de lo que precisaban, otros como el mío salieron muchos meses después, otros no tenemos secreto en materia de precios, y cuando llegó lo de COVAX habían pasado muchos meses, no necesariamente con la vacuna que en ese momento tenía más aceptación, y sin duda hemos tenido como responsabilidad colectiva, porque no es porque la dirección de la Organización Mundial de la Salud no haya exhortado hasta el cansancio en esta materia, sino que en definitiva los fracasos son un resultado y no los fracasos siempre tienen responsables imputables o imputados o identificados. Lo que está claro es que fallamos y estas son las políticas públicas que tenemos que pensar para adelante, porque esto que mencionaba Carmen, que ahora me toca presidir desde Uruguay, pero que es una organización mundial, que es Políticos por la Unidad, se basa justamente en el principio de la solidaridad y de la fraternidad, en el sentido más amplio de los tres principios clásicos que han manejado la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad y la igualdad han tenido una expresión política y la fraternidad, salvo a finales de la guerra mundial en Italia, no han tenido expresiones políticas que tengan el peso de llevar la reflexión a considerar al otro como parte de una interlocución válida y al otro en su trabajo como parte de un trabajo importante que nos fortifica, nos fortalece y nos enriquece a todos. Hay políticas públicas que tenemos que desarrollar a nivel mundial. Para ahí nuestras cancillerías, apoyadas desde los organismos que conocen el tema en cada uno de los países y que no solo son los estatales. Voy a decir algo que es casi una injerencia en asuntos externos, pero como México lo siento como otra patria. Me parece muy difícil que un canciller de México pueda hablar sobre políticas públicas internacionales con todo el poder que tiene el Estado de México, el gobierno de México y la nación, la Federación de Estados Mexicanos, como los Estados Unidos mexicanos, como información, sin tener en cuenta, por ejemplo, un centro de integración juvenil, porque cualquier política termina aterrizando en el ser humano de carne y hueso, en la colectividad que sufre, padece, disfruta, consigue, logra o se frustra en el objetivo de sus metas o muere por el fracaso de la obtención de los resultados. El último informe de Naciones Unidas sobre el estado del tema de drogas en el mundo, creo que de junio ahora de 2021, nos muestra un mundo para prestarle atención. Un mundo en el que, como se abandona el criterio racionalmente bien abandonado de guerra de las drogas, muchas veces el factor de protección que significaba el alerta contra el problema de las drogas ha desvanecido el sentido de protección y dejarnos expuestos muchísimo más al peligro. Ustedes, si hacen un raconto por Google para buscar conferencias sobre drogas, conferencias y trabajos sobre prevención de drogas en el mundo, van a ver que aquello que formaba parte de nuestra agenda, que teníamos 3 conferencias por día o 1, 2 o 3 por semana, ha desaparecido, porque la propia polémica sobre el cannabis terminó relativizando el factor de protección para exponernos a un tema de peligro. Y de algo que hablamos en alguno de los congresos del Centro de Integración Juvenil, tendría que repasar notas cuando lo vi estos días en el informe de Naciones Unidas, tuve la tentación de hacerlo y no me dio el tiempo. Siempre hablamos del fantasma corporizado de las drogas sintéticas como el futuro, del gran riesgo de la humanidad para el futuro. ¿Por qué? Porque existe la cultura de la píldora, porque se puede transportar en un blister que no es detectado por perros ni por especialistas en los aeropuertos, porque como he visto en Londres, con pocos gramos de anfetamina, de efedrina, se pueden terminar produciendo miles de dosis de metanfetaminas. En fin, hemos cambiado enormemente el perfil sin que haya desaparecido el fenómeno de las drogas
clásicas de las ilícitas, como puede ser la marihuana, por ejemplo, pero también nos informan de un crecimiento exponencial en Europa del consumo de la cocaína y de los opiáceos, sobre todo de los opiáceos a nivel químico, con lo que sabemos que genera los efectos enormes desde el punto de vista de la salud mental y de la salud comportamental, que no siempre, y eso creo que es un gran aporte de la neurociencia, eso que nos puede ayudar tanto para el futuro, no siempre los comportamientos están asociados a desalineamientos de la salud mental. Muchos a veces están mimetizados por la cultura del contagio de otras conductas paralelas en convivencia, que en este tiempo han tenido que enfrentar algunos temas que son muy claros. Yo tengo un enorme dolor por la juventud. Lo que nosotros pudimos explorar como jóvenes, que era la libertad como exploración de la vida y sus características, hemos tenido durante este tiempo una generación entera que no ha podido, en mi país, por ejemplo, donde la fiesta de 15 años forma parte de una ceremonia casi nupcial. Bueno, la gente no ha podido festejar casamientos, no ha podido tener fiestas de sus hijos, no ha podido tener esas acciones que consolidaban un modo y un modelo de inserción a la comunidad por parte de quienes forman parte de ella y sobre todo cuanto más jóvenes son. Su pérdida de experiencia de la libertad, de divertirse, de poder vivir la vida en intensidad, es un debe que sin duda vamos a tener que tener sobre nuestros hombros en el futuro y que realmente puede tener consecuencias en cuanto a los modelos de vida hacia adelante. No porque viniéramos de modelos maravillosos, pero sí de modelos exploratorios. Es decir, la gente joven le había tenido miedo, le había perdido miedo a salir al mundo. Le había perdido miedo a salir a formarse tras fronteras. Y hoy de pronto se encontró reconcentrada o rechazada en determinados países porque le falta determinada dosis o porque en su país las políticas no fueron lo suficientemente adecuadas. Quiero decir con esto que vamos a tener un cambio serio de perfil humano, lo que no quiere decir que no volvamos a tener los mismos vicios y virtudes que teníamos antes de la pandemia. Yo no creo que surja un ser humano nuevo ni una sociedad nueva, salvo lo que tiene que ver a las tecnologías. Cuando OIT nos dice que va a haber 10 millones menos de metros cuadrados de oficinas construidas en el mundo, la Organización Internacional del Trabajo, nos está diciendo que algunas tareas cotidianas van a seguir teniendo un porte de medio cuerpo para arriba y estará en pijama de medio cuerpo para abajo. Eso significa una pérdida de conectividad personal que tiene la riqueza de la convivencia que hace que la vida comunitaria sea como tal. Por otra parte, queda claro que este criterio de la solidaridad y la fraternidad, yo creo que va a requerir medidas, no digo coactivas, pero va a requerir medidas de otro peso y seguramente van a tener que ver con que los países tengan una producción propia de vacunas para que no solo los laboratorios, porque hay que reconocer las inversiones gigantescas que han hecho para poder llegar en tan poco tiempo, aún con cooperación estatal y de muchas universidades, a tener una vacuna que hoy nos deja la vida más en paz, aunque todavía el proceso no esté terminado. Pero está claro que así como fueron naciendo los conceptos de soberanía, como la soberanía alimentaria, que fue el último gran manejo, entre los últimos, vamos a tener que tener soberanía sanitaria, para lo cual tendremos que juntarnos los países con comunidad de intereses para que efectivamente podamos tener respuestas propias. Sin duda que estamos asistiendo a un tiempo en el que la gente debió aprender a vivir consigo mismo. La gente, todos tuvimos que aprender a vivir con nuestros yo personales y con nuestros círculos más cercanos, porque muchas veces teníamos el eje de nuestra actividad fuera de nuestros propios círculos de convivencia. Y lo que pasaba de ser un fenómeno de fin de semana pasó a ser un fenómeno de todos los días. El ejemplo material más práctico
que veía el otro día de la Organización Mundial de Comercio es la explosión de la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque la gente en sus propias casas, estando más tiempo, descubrió que le quedaba bien construir esto, construir lo otro. ¿Por qué? Porque se reconcentró hacia adentro. Y ahora que digo construcción, abuelo de pájaro, una breve mención. Cada vez que hubo grandes epidemias en el mundo, sobre todo en las áreas donde existe poder económico, hubo un cambio poderoso en materia de estilos de construcción de viviendas. Está claro que hoy el fenómeno de la convivencia, que debe ser aislada, y porque sabemos que estas enfermedades se nos anuncia por la Organización Mundial de la Salud que serán recurrentes cada vez más, sin duda cambiarán los modelos, así como cambiaron los modelos de tamaños de ventanales en un tiempo y de capacidad de ventilación cuando la tuberculosis, por ejemplo, me decían, y hablando por referentes. Bueno, sin duda aquí tendremos que trabajar más en parques abiertos, en modelos de construcción más abiertos, en evitar el hacinamiento, en modos de transporte más espaciosos, en fin, los que nos permitan convivir en cercanía, pero en una proximidad que nos asegure la vinculación con el otro sin transformarnos en un riesgo. Este tema da para mucho, el tema realmente es riquísimo porque tiene enorme cantidad de puertas abiertas que yo estoy muy tentado a comenzar a recurrir, pero que creo que son las semillas que quedan para uno ir pensando hacia el futuro. Entre ellas, que las organizaciones dedicadas al nexo con el problema humano resultan absolutamente imprescindibles. El ejemplo de los centros de integración juvenil para un país comparado con otro que no los tenga es realmente un fenómeno que debiera encontrarse la forma de replicarlo, porque es un modelo de compromiso comunitario con la gente, es decir, de cercanía. Quienes hemos podido estar en esos congresos de más de 3.000 personas, donde desfilaban con sus pancartas de cada uno de los estados mexicanos con el orgullo de ser parte, y se mezclaban empresarios con trabajadores, con especialistas, con personas en tratamiento, con personas que habían superado o que estaban luchando contra el problema. Bueno, no hay más, no busquemos, porque no hay más que eso en la vida, que es justamente esa fraterna disposición a estar disponible para el otro. Quizás de esta pandemia podamos salir enriquecidos con una mayor disponibilidad humana que nos estaba faltando antes de la pandemia. No era fácil estar disponible, siempre teníamos enorme cantidad de obligaciones que se nos parecían imprescindibles. Sin duda que para adelante vienen muchas cosas por encarar. Yo no creo que haya un cambio absolutamente radical, pero sí van a haber cambios importantes. Y en ese sentido, creo que tenemos que empezar a educar para la vida, cosa que no siempre hemos hecho bien. Y educar para la vida significa que nuestros niños, nuestros jóvenes, aprendan a valorar cosas que habitualmente no les enseñamos a valorar. De algún modo, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen médico, un buen maestro, un buen trabajador, va a salir con una formación básica. Pero no estamos formando gente para que aprenda a resistir la tolerancia de la frustración, la tolerancia de tener que enfrentar las propias pérdidas, la tolerancia de tener que encontrar en el otro una parte de la verdad para que lo transforme en un nosotros, la superación de quienes han muerto y han dejado familias devastadas, a los que el Estado no les puede dar la espalda, porque tiene una severa responsabilidad, no por culpa, sino por rol a desempeñar. Todo eso está marcado para el futuro. Sin duda que la especie humana está acostumbrada a superar casi todas las situaciones, pero hoy vemos un mundo que sigue sin vacunarse y otro mundo que vamos por la tercera dosis. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para ser mejores. Las adicciones fueron una consecuencia natural. El otro día un especialista europeo muy amigo me comentaba sobre los suicidios. Y yo le comentaba de este encuentro que iba a tener del tema justamente de las adicciones. Y me decía, bueno,
Tampoco tenemos claro cuántos suicidios se evitaron con las adicciones, porque la gente dejó de estar pensando en sí misma para terminar alienándose en otra posición. El problema está en que si esa persona quedó enganchada en la alienación, tenemos luego un nuevo problema muchísimo más grave que el que tuvimos antes. El consumo de benzodiazepínicos, de psicorreguladores recetados por médicos, en este tiempo ha tenido una explosión exponencial. En todas estas cosas, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nada es neutro, nada es gratis, nada es fácil y que todo tiene una consecuencia que encarar. Por eso la política pública en materia de adicciones es imprescindible porque requiere el compromiso de una comunidad. Y la política pública tiene que ser en las ciudades, tiene que ser en los barrios, tiene que ser en los países, tiene que ser en cada uno de ellos, tiene que ir con sus vecinos y tiene que ir con las organizaciones multilaterales. Para luego, hoy que está en tela de discusión, tanto la Organización de Estados Americanos, como la estructura de Naciones Unidas, como el tema de la Organización Mundial de la Salud, en fin, esas etapas donde todo se pone en examen, no olvidemos que no tenemos otros instrumentos que eso para convivir y para encontrar reglas que nos aseguren tener la paz social imprescindible en una sociedad democrática y abierta, donde cada cual tenga la autodeterminación por su manera de conducirse, con un profundo respeto de las particularidades culturales de los estados y de cada pueblo, pero al mismo tiempo marcando pautas generales que nos permitan convivir hacia el futuro con reglas más claras en materia de poner a disposición de todos los bienes con que la humanidad cuenta para poder hacer frente a las pandemias y a las desgracias colectivas de la humanidad. Por aquí voy cerrando, no porque dé por cerrado el tema, sino porque quiero respetar los tiempos, pero sobre todo porque creo que ha sido tan rica la presentación que he escuchado hasta ahora y estoy ansioso por escuchar los resúmenes finales que siempre son los que generan la dinamización mayor de estos encuentros, pero me parece que lo importante es sembrar la semilla en un terreno fértil y vaya si es terreno fértil sembrar en un centro, en un congreso de un centro de integración, de los centros de integración juvenil. Gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias, doctor Alberto Scavarellis, a usted por aceptar esta invitación. Siempre su sencillez, de verdad, que muestra su experiencia, la apreciamos mucho y aprendemos mucho de usted. Y ahora, bueno, pues vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Gadi Savique-Sirot, el Comisionado Nacional contra las Adicciones, en este congreso que habla del COVID y la salud mental y las adicciones. O sea, ¿por qué se habla del COVID? Pues porque la pandemia nos cambió la vida y obviamente pone un punto clave, todos los datos de la pandemia, para modificar las políticas públicas. No podemos seguir igual, cambió los objetivos para el desarrollo, ha cambiado nuestras comunidades, ha cambiado nuestra convivencia, pues sin duda alguna se tienen que hacer acciones paralelas a esta pandemia. Nos ha cambiado el estar ahora aquí por internet y en fin, esta plática que nos dio el doctor Scavarelli, nadie mejor que él para dirigir el movimiento de la unidad política, porque sí, la fraternidad entre naciones, la cooperación internacional y la solidaridad entre las instituciones, los expertos, los académicos y todos los que estamos en este ámbito tratando de atender tan gravísimo problema como son las adicciones y la salud mental, pues apenas y es suficiente para contrarrestar este gravísimo problema que afecta a nuestros países. El doctor Gadi Savique-Sirot, que ahora es el Comisionado Nacional contra las Adicciones, que dirige pues, coordina toda la acción, no solamente la política en materia de adicciones en nuestro país, sino toda la acción que hacemos, todas las instituciones, coordina todos los programas en materia de reducción de la demanda de drogas
pues es médico psiquiatra por la UNAM, por el Instituto Nacional de Psiquiatría, es especialista también en adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, tiene una maestría en salud mental pública, tiene una práctica clínica de muchísimos años, es médico, es psiquiatra, ha sido residente del Instituto Nacional de Psiquiatría, además, pues, es profesor titular del curso para médicos especialistas en el área de psiquiatría en el manejo de adicciones, ha sido científico visitador en el Laboratorio de la Biología de los Trastornos Adictivos de la Universidad de Rockefeller en Nueva York, acreedor de la beca de FunSalud en el programa de innovación y talento. Y bueno, además es una persona que además de que sabe, es muy amena siempre en todas sus exposiciones. Nos gusta mucho escucharlo y trabajar con él. Doctor Gary Sabique, adelante. Doctora Carmen, agradezco enormemente en primer lugar tus muy amables palabras y esta amabilísima presentación. Y empiezo yo por saludarte y agradecerte y reconocer la coordinación y la labor titánica que se hace frente a este Congreso de los Centros de Integración Juvenil, una institución de medio centenario de años con tanta tradición. Un saludo a los directores, a su directora emérita también, por supuesto, a todo el personal, las compañeras, compañeros que trabajan día a día en los EIJs y con quienes tenemos una gran interacción. Desde aquí un saludo y un reconocimiento. Por supuesto también para el doctor Jaramillo, el nexo que tenemos, la cooperación que tenemos con la Cancillería a nivel de relaciones exteriores ha sido muy extenso, fraterno y particularmente fluido, diría yo, nos ha brindado muchas oportunidades. Quiero también saludar a mi amigo, al señor Cristian, con quien también tenemos un trabajo cercano, representando a una parte importante de las voces del Concierto de las Naciones, a mi compañera Paulina también, con quien hemos sacado adelante y estamos también luchando por causas muy importantes y rezagadas, y quien ha sido una increíble compañera para todos estos menesteres. Al doctor Scavarelli, de quien había yo leído y a quien había yo escuchado, pero es primera vez que tengo el honor de estar en el mismo panel con él. Manifiesto mi fascinación por todo el discurso que acaba usted de dar y de tomar también algunos puntos con los que quiero decir hay una convergencia absoluta con cómo pensamos dentro de este gobierno, este grupo de mexicanas y mexicanos que estamos luchando pues, por una mejor salud mental y el bienestar de nuestra población. Tenía yo pensado platicar con ustedes relativamente de manera casi exclusiva con respecto a la EMPA, la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Es una conferencia que ya se ha dado en este mismo foro, incluso el año pasado, pero así como Heráclito, que se bañó un día en un río y al otro día que regresó a él se dio cuenta que no era exactamente el mismo río, la EMPA se ha ido transformando, ha ido creciendo, ha ido robusteciéndose, se ha ido diversificando, ha tomado un significado distinto en cada uno de los lugares, de los centros, de las localidades de nuestro hermoso y gran y generoso país. Sin embargo, creo que por el tono de cómo se ha hablado el día de hoy, pienso afinar un poco el tino para hablar como lo han hecho un poco ustedes con esta gran capacidad, mis compañeros, mis colegas, en especial el doctor Jorge Julio González, que aquí se encuentra con nosotros, que es un gran amigo y una piedra indispensable, angular dentro de la CONADIC, mi compadre también, pues bueno, decir que es un placer el estar con él aquí y reconocer su gran trabajo en la Dirección General de la CONADIC. Entonces sí, tenemos que empezar por el principio y lo más importante es la filosofía, lo más importante son nuestros conceptos, nuestros valores, y por ahí quisiera yo dar inicio a esta breve semblanza, breve dossier con respecto a lo que es la política o las políticas mexicanas, porque son un crisol de actividades y de actitudes frente al problema de las drogas. Entonces, tenemos que resolver todavía cuál es con toda claridad la postura del Estado mexicano frente al problema de las drogas. ¿Cuál es la postura de la población, del ciudadano común y silvestre, de la industria
todavía tenemos que afinar y dentro de un esquema, pues de una dialéctica histórica, vamos recuperando lo que hemos aprendido y estamos incluyendo nociones nuevas que anteriormente eran radicales y el día de hoy se están convirtiendo también mainstream. Y yo creo que esto es algo importante porque es un gusto ver cómo de voces tan disímbolas que venimos de tantos lados, existe una convergencia casi absoluta en algunos de los pilares de nuestras políticas y del modo como queremos hacer las cosas y que queremos que sea el legado que dejemos a la ciudadanía una vez de que esta administración concluya. Entonces, en primer lugar, diría que estamos obligados a alejarnos de este horrible discurso drogocéntrico, en donde lo más importante eran las incautaciones, los encarcelamientos. El día de hoy está el hombre con H mayor y la mujer, por supuesto, en una visión antropocéntrica de cómo debemos de tratar el problema de las drogas. Y bueno, pues en ese sentido tenemos que trabajar muchísimo todavía para seguir abatiendo el estigma para con las personas que consumen drogas, que no necesariamente son criminales, que no pierden sus derechos y garantías civiles, que no se convierten en ciudadanos y ciudadanas de segunda clase, sino que generalmente necesitan compasión, un poco de empatía y de una ayuda para que puedan reintegrarse a una vida con la capacidad de buscar y perseguir la felicidad. Hace poco leíamos en este chat electrónico que tenemos dentro de la CONADIC un meme que decía: si estás trabajando en contra del estigma de las personas que usan drogas y te sigues refiriendo a los usuarios de tu servicio como adictos, estás haciendo mal tu trabajo. Porque efectivamente tenemos que seguir trabajando en el cambio de los conceptos, del vocabulario, de la semántica que usamos para todo esto. Para mí también ha sido muy interesante ver cómo de la misma manera existen personas que para mi sorpresa, siguen pensando de manera tan antagónica a lo que sucede con las vacunas y con la ciencia tan clara que tenemos alrededor de la pandemia, pues todavía sigan habiendo muchas otras cuestiones dentro de las decisiones médicas y cuestiones importantes que hay que esclarecer dentro de nuestra sociedad, en donde no se le da la importancia adecuada al conocimiento empírico, a lo que aprendemos a través de la ciencia, de nuestro método científico. Y ha sido una situación importante para el presidente de la República, el ciudadano presidente, el secretario de Salud, quienes estamos todos convencidos porque venimos de una formación científica, que tenemos que poder rendir cuentas y ser claros para poder explicar lo que estamos haciendo a nivel de la política pública, que por supuesto, en primera instancia, y probablemente el obstáculo más importante de todos, es ampliar la cobertura, disminuir la dificultad del acceso que tienen millones de mexicanas y mexicanos para poder llegar a un centro de atención de salud mental o de adicciones. Y por eso para nosotros el haber hecho una fusión de facto dentro de lo que es todo el área de salud mental y el área de los problemas y sus fenómenos relacionados con sustancias, consideramos que es un gran logro. Consideramos que presupuestalmente es muy adecuado. Creemos que la ciencia nos lleva a ello. El día de hoy, más de 3/4 partes de las personas que tienen una patología asociada a sustancias tienen cuando menos un segundo diagnóstico psiquiátrico, y si esta tendencia continúa, probablemente para dentro de unas décadas, todos los usuarios de sustancias tengan cuando menos un segundo diagnóstico psiquiátrico. Y también es muy importante porque esta es una forma de ampliar dicha cobertura. Existen miles de municipios en el país en donde no había absolutamente ningún acceso a uno de estos proyectos. Y a través de la gran Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, con esta red de 32 entidades, con un secretariado y una mesa técnica en cada uno de ellos, y una labor absolutamente transsecretarial, no les voy a decir cuáles son las secretarías que participan en la EMPA, porque sería mucho más fácil decir cuáles son las que no participan, ya que este es uno de los programas y de las estrategias más importantes para el ciudadano presidente y para el señor secretario, el doctor Jorge Alcocer Varela. Por otra parte, tenemos esta noción de tomar el pulso directamente de la población, las consultas comunitarias, los foros públicos, el dirigirnos realmente de forma directa a las calles, a las escuelas, a los centros penitenciarios, a los barrios. Es un empuje que traíamos de manera, para mí, realmente satisfactoria,
y que por supuesto se vio detenida por la COVID, pero que yo espero podamos volver a subirle el volumen a todo lo que da en un futuro más o menos próximo. Y en ese sentido hemos dejado de aplicar estructuras, programas, cartabones que vienen fabricados desde el centro para que las comunidades en toda la amplitud cultural, idiosincrática de nuestro país se puedan ir adaptando y modelando para cada una de nuestras necesidades. Tenemos también una visión absoluta de que la mejora para el problema de las drogas tiene que ver con atacar los factores de riesgo y reforzar los factores protectores tan abundantes en nuestro país, pero también en el resto de la región latinoamericana. Es impresionante para mí el ver cómo desde antes de la pandemia, en la Subsecretaría de Salud, todo se convirtió en salud pública, en la atención primaria a la salud. Y el día de hoy, en este mundo post-pandemia, es muy interesante ver cómo países ricos y pobres del norte, del sur, de todo el orbe, estamos girando hacia mejorar la atención universal, abierta, hacia todas las personas en todos los países. Y en ese sentido, una vez más, el mantra del presidente, nadie se queda atrás, nadie se queda afuera, y a mí me gusta añadir que nadie se mete hasta delante de la fila también, porque es muy importante seguir bajo estos principios de igualdad y de equidad al enfrentar un problema que nos amenaza a todos. En ese sentido, y con gran trabajo, debo de decir que yo no hubiera tenido ni una cercana idea de lo difícil que es la reestructura de un sistema nacional de salud, pero efectivamente estamos dando el banderazo a un gran esfuerzo por tener redes integrales de servicios de salud, en donde desde los médicos en las localidades más pequeñitas hasta las joyas de la corona, que son nuestros grandes institutos nacionales de salud, todo mundo tenga una forma de integrarse a una cadena de servicios, de profesionistas, de ayuda, de bienestar, para poder tener atención y la que nosotros queremos brindarle a toda la población de salud mental y el consumo de sustancias. Entonces, ya lo he dicho, las personas van al centro. Esto es algo que no va a cambiar. Es interesante cómo cuando hablamos de abandonar el paradigma de la guerra contra las drogas o la guerra contra las personas que usan drogas, le digo yo, estamos también atravesando esta dicotomía. El alejarnos de las drogas y acercarnos a los humanos significa también un cambio en la estrategia de esta interminable guerra. Tenemos increíbles instrumentos desde la CONADIC, pero también, por supuesto, muy de la mano con instituciones invariables como nuestros anfitriones, los centros de integración juvenil. Estamos potenciando un observatorio nacional y latinoamericano de drogas que nos va a permitir superponer mapas de consumo, de contrabando, de necesidad de tratamiento, de muchísimas variables que con la tecnología amplia actual nos permite tener un esquema multidimensional de lo que sucede en nuestro país. México está recuperando el liderazgo de lo que es el combate a la epidemia global de tabaquismo que hemos vivido durante décadas y que el día de hoy vemos en un agravamiento muy claro a través de los sistemas de entrega electrónica de nicotina, estos vapeadores, y estamos absolutamente resueltos a evitar que esta industria haga raja económica a costillas de la salud de los mexicanos y las mexicanas. Tenemos también la obligación, y en especial con nuestros hermanos y hermanas centro y latinoamericanos, con quien desde hace años, décadas, he estado trabajando en la cannabis medicinal y hemos recuperado de alguna manera la autonomía para decidir también dentro de nuestros países cómo resolver esta situación que representa por un lado una gran oportunidad y por otra parte probablemente un riesgo con el que tengamos que estar muy afinados y muy observantes de lo que sucederán con los cambios sociales frente a esta ola reguladora de cannabis y otras sustancias que está atravesando todo nuestro planeta. Ya la compañera Paulina Telles nos hablaba sobre lo que es la justicia terapéutica. Para mí este es un programa hermoso, es casi poético el ver lo que sucede con los chicos, con las chicas, que se dan cuenta que están teniendo una última oportunidad para integrarse a un mundo de personas productivas, mexicanos y mexicanas orgullosas. Y es una situación en donde todos ganamos. Gana el sistema judicial porque dejan de llenarse de carpetas
en donde se le está acusando a menores de edad y a primodelincuentes con infracciones a la ley donde no había víctimas y no había violencia, se les está permitiendo tener un tratamiento. Para la Secretaría de Salud es increíble porque estamos teniendo una fuente única para tener un acceso directo a esta población en tan gran estado de vulnerabilidad y tan necesitada de la atención. Y finalmente, para los usuarios del servicio y sus familias, es muy adecuado, es muy humano el poderles ofrecer un tratamiento antes de medidas punitivas y el encarcelamiento. Quiero decir también que con la ayuda de nuestros compañeros en los Estados Unidos de América, la embajada, hemos reforzado algunos proyectos importantes para los centros de integración juvenil que también están contemplados. Queremos potenciar nuestras capacidades cibernéticas. El doctor Jorge Julio González Olvera se ha encargado dentro de la línea de la vida y dentro de toda la base de datos que manejamos en la CONADIC de generar unos visores de información que son realmente asombrosos y que serán los que van a producir la información para darle una dirección clara, sensata, explicable, comprensible de cuál es nuestra política de drogas. Tenemos que atinar a la próxima generación, compañeras y compañeros. Digo desde un lugar con mucho dolor de mi corazón que hemos perdido a una generación de mexicanos que han muerto, pero otros también que se han involucrado en actividades y que han hecho de sus vidas una situación para la cual lamentablemente nuestros servicios de salud ni en México ni en ningún lugar del mundo tiene mucho que ofrecerles. He estado leyendo recientemente algunas historias de cómo el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente del país, tuvo que terminar de pacificar a nuestra nación después de una guerra revolucionaria que nos costó millones de muertos y que no terminó finalmente con una serie de combates, sino que se convirtió en una guerra cristera y en mucha violencia que plagó a nuestro territorio. Y creo que estamos ahorita frente a este gran reto de la pacificación, en donde los médicos, los que tenemos la bata blanca, estamos dispuestos, junto con los terapeutas, las trabajadoras sociales, a enfrentar el reto de rescatar a la próxima generación para evitar que se involucre en el problema de drogas y para evitar que sean cooptados por las filas del crimen organizado. En la CONADIC, en la CONASAMA, en la Secretaría de Salud, estamos totalmente comprometidos con una visión de género. No hay distinción entre compañeras y compañeros, todas y todos vamos iguales a los derechos humanos que son supremos y debo de decirlo también de manera fortísima en este foro, desde el fondo de mi corazón, tenemos que poner un freno a la devastación de nuestro planeta porque estamos en el borde de un abismo para el que no hay vuelta atrás. Entonces, para concluir, México, su gobierno, sus ciudadanos, sus empresarios, sus asociaciones civiles, con la solidaridad que nos caracteriza y viendo al sur y al norte de nuestro continente, estamos dispuestos a seguir transformándonos y a seguir atendiendo todas nuestras necesidades con orgullo, con ética, con sensatez y de cara a nuestros países. Ya que una vez más la COVID ha permeado todo, quiero dejarlos con una muy breve nota, un pensamiento. Probablemente alguno de ustedes ya haya escuchado esto antes, pero no puedo perder la ocasión de citar a Haruki Murakami, que escribe: y cuando esta tormenta se termine, no te acordarás cómo lo hiciste, cómo la hiciste para sobrevivir. Ni siquiera estarás seguro de que realmente ha terminado. Pero una cosa es totalmente cierta. Una vez que salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella, porque de eso se trata esta tormenta. Tengo también el privilegio, por encargo de la doctora Carmen Fernández, dar una solemne clausura breve a este evento que ha sido realmente rico de todas las disciplinas, con una gran democracia de pensamiento y que creo que ha sido todo un éxito y que con toda seguridad el próximo año estaremos atendiéndolo, visualizándolo, promoviéndolo. Entonces, siendo el día de hoy las 12:14 en la Ciudad de México, voy a dar por terminado, por clausurado el evento de los Centros de Integración Juvenil y devuelvo la palabra muy agradecido una vez más a nuestra anfitriona, a mi amiga
la doctora Carmen Fernández. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gadi Savicki. Con esta ponencia, pues es la ponencia de clausura de este congreso. Bueno, la hora que él mencionó será distinta para cada persona que la esté viendo por internet. Seguramente para el 27 de octubre, que es cuando nos estarán viendo en vivo, serán las 3, 4 de la tarde. Y bueno, hemos tenido la muestra en todo este congreso de muchos avances para atender la salud, para el desarrollo, para atender la salud mental, para el desarrollo, para la aplicación de la ley, con esos avances en justicia terapéutica, muchos pendientes en materia de desarrollo e igualdad entre las personas, muchos pendientes para mejorar el bienestar de nuestros pueblos, y también pues queda pendiente lograr mayor proporcionalidad de los recursos para la reducción de la demanda. Casi no hay, por ejemplo, para reducción de daño, bueno, ni siquiera se están registrando. Hemos logrado tener poquitos para repartirse, aquellas algunas jeringas. Faltan muchos programas de reducción de daño para contrarrestar pues la combinación de drogas. También para generar mayor información, para investigación, para formación de recursos humanos. Y también pues quedará pendiente la revisión de los indicadores que nos den muestra de que las políticas públicas son efectivas. Muchas gracias por toda la atención que han tenido con nosotros. Muchas gracias, doctor Savicki, muchas gracias a todos los panelistas, al doctor Escavarelli desde Uruguay, y esperemos que el próximo nos veamos, aunque seamos pocos, los que podamos vernos. Gracias. Gracias.